El día de hoy vamos a aprender a cómo realizar un efecto de parallax dentro de After Effects. Para realizar este efecto, lo único que necesitamos es tener una ilustración o una foto que esté dividida en distintas capas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tenemos, por ejemplo, una ilustración como esta, pues debemos tener cada elemento por separado. Es decir, por una parte estos árboles, sí, que esto debería estar aquí, aquí. Estos árboles, por otro lado esta montaña, luego tenemos estos árboles de enfrente, luego tenemos aquí este mar con estas montañas, que esto también se podría dividir quizás en otras capas, y por último el fondo. De acuerdo, una vez que tengamos eso, lo primero que tenemos que hacer es crear una cámara dentro de nuestra composición. Para eso vamos a hacer clic derecho, le vamos a dar aquí donde dice nuevo y vamos a seleccionar la opción que dice cámara. Nos va a aparecer esta ventana de aquí y yo voy a dejar todo tal cual como está con estos parámetros predefinidos y le doy OK. Me va a salir esta alerta que dice que no tengo ninguna capa 3D activada, así que no importa, simplemente le damos OK y ahora vamos a poner todas nuestras capas como capas 3D. Para eso vamos a marcarles esta casilla que tenemos aquí. Ahora, si yo cambio el tipo de vista y voy aquí donde dice Active Camera y ponemos la que dice Custom View 1, vamos a poder ver nuestra vista pues así en perspectiva, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos? Aquí podemos o bien poner dos tipos de vista, ¿sí? En el primero tenemos nuestra vista de cámara y en la segunda podemos poner pues el Custom View 1. De esa forma pues vamos a poder ir controlando a qué distancia necesitamos cada elemento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a seleccionar la primera capa, que sería en este caso la de estas montañitas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es acercarla un montón a la cámara. ¿Qué es lo que pasa? Al acercarla es como si estuviésemos haciendo zoom y se nos sale de la cámara. Entonces o bien podemos subirla o bien podemos achicarla. En este caso, como es estas montañas y son tan pequeñitas, yo realmente no voy a utilizar esta capa. Así que lo que voy a hacer es que la voy a eliminar. Y me voy a quedar con la de los árboles, ¿sí? Mi primera capa va a ser la de los árboles. Entonces yo voy a acercar esto un poco más aquí en nuestra posición en Z. Y voy a ir con la segunda capa también, que es esta montaña. Luego con la tercera capa, que son estos otros árboles. Y luego por la penúltima capa, que es este mar. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que nosotros separamos nuestras capas en el eje X, lo que podemos hacer es ir cambiando los tamaños, ¿sí? De poner esto más grande o más pequeño de acuerdo a la distancia que vamos a tener. Porque, por ejemplo, si yo esto lo quiero alejar muchísimo, porque se supone que es el fondo y es lo último que se ve, pues yo quiero que esté muy lejos de la cámara. Entonces, para que esté tan lejos, pues lo tengo que hacer más grande. Y quizás este elemento también lo voy a llevar un poco hacia atrás y ponerlo también un poco más grande. Y este, como son los árboles, digamos que están detrás de la montaña, pues tendría sentido que esté bastante cerca de lo que es la montaña. Entonces yo voy a tratar de que estas dos capas estén allí bastante cerca. Sí, quizás no completamente pegadas, pero que tengan esa distancia. Ahora, si yo presiono la tecla C, podemos ver aquí. Si yo roto, pues podemos ver las distintas distancias que tenemos de cada capa. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente, yo voy a quitar esto de las dos vistas. Me voy a quedar aquí con la que dice Active Camera. Y ahora simplemente, si presionamos la tecla P de posición, teniendo nuestra cámara seleccionada, pues vamos a poder cambiar los parámetros de distancia. En este caso, si el parallax lo queremos hacer de forma lateral, pues lo único que tenemos que hacer es movernos aquí. Y si se dan cuenta, como hace ese efecto de que lo que está más cerca pues se mueve más y lo que está al fondo tarda mucho más en moverse. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un keyframe aquí y si nos vamos aquí al final, lo voy a poner de este lado y fíjense qué sencillo es crear pues este pequeño efecto. Sí, de todos modos aquí es muy leve, pero en el ejemplo que yo he hecho antes, si se fijan, pues yo lo he exagerado un montón. Aquí podemos ver cómo se ve lo que está en primer término con respecto a la cámara y pues cómo cada elemento, digamos, tiene su separación.
También hice otro ejemplo que no es moviéndose de forma lateral, sino que simplemente nos acercamos. Pero fíjense qué bonito se ve aquí este desfase que hay, digamos, entre estos árboles y el fondo de la montaña. Eso al final lo que hace pues es que las animaciones tengan mucha más vida, ¿no? Y se vean también un poco más reales. Y ustedes me dirán, ajá, muy bonito todo este efecto, pero ¿cómo hacemos para conseguir ilustraciones que estén separadas por capas? ¿O cómo hacemos para nosotros, digamos, hacer todo ese trabajo de separar una capa con otra? Pues muy sencillo, simplemente vamos a ir a una página web que se llama Freepik. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir aquí en la barra de búsqueda la palabra Parallax. ¿Sí? Se escribe de esta forma. Le damos a buscar y nos van a aparecer todos estos resultados. La mayoría de estos resultados son descargas que ustedes pueden hacer de forma gratuita. Así que de verdad aprovechen todos estos recursos que tienen aquí porque hay una cantidad increíble de ilustraciones. ¿Cuáles les recomiendo yo? Pues las que salen con esta separación de capas. Si se fijan, aquí dice Parallax Background y te muestra cómo están divididos todos los elementos de esta ilustración. Entonces, si ustedes se descargan cualquiera de esos, yo por ejemplo me descargué este que tenemos aquí. Fíjense que cuando uno lo abre en Illustrator, pues aparece así con todas estas capas. Y yo simplemente para llevármelo a After Effects, lo que voy a hacer es que voy a hacer clic en este símbolo de aquí, que es para cambiar el tamaño del espacio de trabajo. Y voy a recortar esto. ¿Sí? Para que quede solo del tamaño de nuestra ilustración. Todo esto lo borro porque está solamente de allí de ejemplo. De hecho es lo que estaba en esta capa que dice ejemplo. Y voy a eliminar también esa capa. Una vez que la eliminamos, bloqueo todas las capas. Y este proyecto yo le voy a dar Control S para guardarlo. Voy a llamarle aquí Landscape Parallax. Le damos guardar. Y una vez que estamos dentro de After Effects, hacemos doble clic aquí. Nos va a aparecer este menú que tenemos aquí. Seleccionamos nuestro archivo de Illustrator. Le damos aquí crear composición. Y en este desplegable de aquí pues le vamos a marcar esta opción que dice composición y mantener el tamaño de las capas. ¿Sí? Marcamos eso. Le damos aquí importar. Y de esa forma nos va a crear una nueva composición donde vamos a tener nuestras capas. Ahora, yo veo aquí que hay como un pequeño fallo y es que hay algunas de las ilustraciones que tienen como un borde negro. Por ejemplo, esta que dice planeta, esta otra. Esto también tiene aquí como un halo negro. Entonces eso se debe a que a veces en Illustrator para hacer estos resplandores pues crean ese tipo de capas. Así que yo simplemente lo voy a deshabilitar. ¿Sí? Voy a poner un momento las capas de los planetas. Y como podemos ver aquí vemos también esa forma negra. Lo que voy a hacer es que la selecciono y la voy a eliminar. Entonces una vez que haya eliminado eso las vuelvo a bloquear. Pongo nuevamente esta. Vemos que también tenía ese fallo, así que la desbloqueamos, eliminamos eso, volvemos a bloquear y ahora voy a asegurarme de que todo esté correcto. Bueno, fíjense que el sol también tiene allí un halo negro. Se lo quitamos y ya está. Vuelvo a dejar las capas como estaban, las bloqueo todas, le doy Control S para guardar y una vez que volvamos aquí en After Effects, pues vemos que ya lo tenemos todo correctamente. Ahora, esta composición debe tener un tamaño de 1920 de ancho, así que ahora mismo está en 700 píxeles porque es el tamaño que venía por defecto de Freepik. Pero para esto yo voy a ir aquí donde dice File, le voy a dar aquí donde dice Scripts y en la opción que dice Scale Composition pues voy a hacer clic allí, me va a salir esta ventana y ahora simplemente pues le voy a marcar aquí que quiero una nueva anchura de composición que en vez de 700 va a ser 1920. Le doy aquí escalar y como pueden ver pues ya nuestra composición se puso más grande y ya tenemos cada capa de forma separada en nuestra composición. Así que podemos crear nuestra cámara, empezar a separar los elementos y crear ese tipo de animaciones que les he mostrado al principio. Bueno, ese ha sido el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor no se olviden de dejar un like, un comentario y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.